Hola amigos y bienvenidos al curso de suma de números. En este video vamos a aprender la suma con números de 3 cifras y también aprenderemos la suma con llevadas. Para aprender a sumar con números de 3 cifras, lo primero que debemos de saber es lo siguiente. Todo número de 3 cifras, por ejemplo, el número 527, como te das cuenta tiene 3 cifras. 1, 2, 3. 3 cifras. En este número, cada una de sus cifras recibe un nombre especial. La cifra que está más a la derecha, que en este caso es la cifra 7, va a recibir el nombre de cifra de las unidades. La cifra que está en el medio, que en este caso es la cifra 2, recibe el nombre de cifra de las decenas. Y la cifra que está más a la izquierda, que en este caso es la cifra 5, recibe el nombre de cifra de las centenas. Y lo mismo va a ocurrir para cualquier otro número que posea 3 cifras. Si por ejemplo en vez del 527 hubiéramos puesto al número 741, ya sabemos que la cifra de la derecha, el 1, recibe el nombre de cifra de unidades, la cifra del medio recibe el nombre de cifra de decenas y la cifra de la izquierda recibe el nombre de cifra de centenas. Una vez que ya sabemos todo esto, vamos a realizar lo siguiente. Encima de la cifra de unidades, que en este caso es el 1, encima de esta cifra vamos a colocar a la letra U mayúscula. ¿Para qué? Obviamente para hacer referencia de que se trata de una cifra que corresponde a las unidades. Y vamos a borrar lo que tenemos por aquí. Recuerda, U de unidades. Algo similar vamos a hacer con la cifra de las decenas. Encima de ellas vamos a colocar una D mayúscula. D porque estamos haciendo referencia a la cifra de decenas. ¿Está bien? Entonces vamos a borrar lo que tenemos por aquí. Y como ya sabrás, lo mismo vamos a hacer para la cifra de las centenas. Encima de esa cifra vamos a colocar una C mayúscula para hacer referencia de que es una cifra de centena. De esta manera ya tenemos plenamente reconocidas a las cifras de las unidades, de las decenas y de las centenas. De este modo podemos ir colocando más números. Por ejemplo, si pusiéramos al 862, nos damos cuenta de manera directa que la cifra 2 es la cifra de unidades, la cifra 6 es la cifra de decenas y la cifra 8 es la cifra de centenas. Por otro lado, otra cosa que también debemos de saber es que los números que solo tienen 2 cifras no poseen centenas. Por ejemplo, si tuviéramos el número 35, este número es de 2 cifras, 1 y 2. Tienes que saber, como ya dije, que ese número no tiene centenas. Solamente tiene cifra de unidades y cifra de decenas. La cifra de unidades es la que está a la derecha, la de decenas es la que está a la izquierda. Otro ejemplo también podría ser el 28. Como es de 2 cifras, no tiene centenas. Solamente tiene cifra de unidades y de decenas. También podemos hacer hincapié en los números que tienen una sola cifra, como por ejemplo el 9. Cuando un número es de una sola cifra, ya no tiene ni decenas ni centenas, solamente tiene cifra de unidades. Cuando un número es de una sola cifra, solamente va a tener cifra de unidades. Otro ejemplo también podría ser el 4. Es de una sola cifra, por lo tanto solamente tiene cifra de unidades. Una vez que ya sabemos todo esto, ahora sí vamos a efectuar nuestro primer ejemplo de suma con números de 3 cifras.
En el primer ejercicio nos piden sumar 132 más 546. Para poder sumar ambos números, vamos a hacer lo siguiente. Hemos construido por aquí una tabla o tablero. Como estás observando, el tablero está conformado por cuadrados. También le podemos llamar casilleros o casillas. Otra cosa que también se ha hecho es colocar las letras C, D y U, que como ya sabes están haciendo referencia a centenas, decenas y unidades. Como te darás cuenta, es una gráfica muy fácil de construir y nos va a ayudar a sumar los números que tenemos por aquí. Y para eso lo primero que hacemos es colocar este primer número, que es 132, dentro de nuestro tablero. Entonces eso es lo que vamos a hacer. 132 es un número de 3 cifras. Siempre vamos a iniciar colocándolo con la cifra de las unidades, que en este caso vendría a ser la cifra 2, o sea, la cifra que está más a la derecha. El 2, como es una cifra de unidades, tiene que ir debajo de la letra U, que obviamente está haciendo referencia a unidades. Entonces lo vamos a colocar aquí. Como 2 es una cifra de unidades, va debajo de la letra U. Luego continuamos con la cifra 3. Como 3 es una cifra de decenas, obviamente tiene que ir debajo de la letra D. Y como 1 es una cifra de centenas, tendrá que ir debajo de la letra C, que está haciendo referencia a las centenas. Entonces ya hemos logrado colocar a nuestro primer número dentro del tablero que hemos construido. Ahora, lo siguiente es hacer lo mismo, pero con el otro número, que en este caso es 546. Lo vamos a colocar, como ya sabemos, empezando con la cifra de las unidades, el 6. El 6, como es una cifra de unidades, tiene que ir debajo de la letra que está haciendo referencia a las unidades, que en este caso es la U. Por lo tanto, irá aquí. Luego continuamos con la cifra 4, que es una cifra de decenas, por lo tanto irá en la columna que hace referencia a las decenas, o sea, aquí. Finalmente vamos a terminar con la cifra 5, que como es una cifra de centenas, tiene que ir en la columna de las centenas. Lo indicado sería en este casillero. De esa forma ya hemos ubicado a nuestros dos números de forma correcta, al 132 y al 546, ubicando cada una de sus cifras según sea una centena, decena o unidad. El paso que sigue a continuación es ubicar el símbolo de la suma. El símbolo de la suma lo podemos colocar en esta posición, pero si deseas, también lo puedes ubicar dentro del tablero en esta posición. ¿Está bien? En cualquiera de los dos lados es lo mismo. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Una vez hecho todo eso, ahora sí podemos sumar. Para iniciar a sumar, lo primero que debemos de hacer es fijarnos en la columna de las unidades. Siempre vamos a iniciar a sumar la columna de las unidades. Por ejemplo, en nuestra gráfica vemos que las unidades son el 2 y el 6. Entonces vamos a sumar esas cifras. 2 más 6 nos da 8. Lo puedes sumar con los dedos o si deseas también lo puedes hacer mentalmente, no hay problema. Pero como vuelvo a repetir, iniciamos con la columna de las unidades. Sumamos 2 más 6. 2 más 6 nos da 8. Y como 8 es el resultado de sumar unidades, tiene que ir también en esa columna. Lo vamos a colocar aquí. 2 más 6, 8. Como hemos sumado unidades, vamos a seguir en esa misma columna de unidades y lo colocamos aquí. Una vez que ya hemos terminado con las unidades, seguimos con las decenas.
En este caso tenemos 3 y 4. Entonces lo sumamos. 3 más 4 nos da 7. Y como estamos sumando decenas, ese 7 lo vamos a tener que colocar en esa misma columna, en la columna de las decenas. 3 más 4, 7. Una vez que ya hemos concluido, continuamos con la columna de las centenas. Tenemos 1 y 5. Sumamos entonces 1 más 5 nos da 6. Y como estamos sumando centenas, vamos a colocar ese resultado en esa misma columna. 1 más 5 nos da 6. De esa forma ya hemos terminado de sumar los números. Por lo tanto, 132 más 546 nos da como resultado 678. Esta vendría a ser la suma para estos números. Es la respuesta. Continuamos con el siguiente ejemplo. Nos piden sumar 207 más 652. Entonces, como ya lo hemos visto, lo primero es ubicar nuestros números en el tablero que hemos construido. Vamos a empezar con el 207. Recuerda que iniciamos siempre con la cifra de las unidades. Primero entonces ubicamos al 7. Lo colocamos en la columna de las unidades. Luego vamos a proseguir con la cifra 0, que viene a ser la cifra de las decenas. Por lo tanto va a ir en la columna de las decenas. Lo colocamos. Y finalmente terminamos con la cifra de las centenas, que es el 2. Por lo tanto va en la columna de las centenas. Lo colocamos. De esa manera ya hemos ubicado al 207 en nuestro tablero. Ahora hacemos lo mismo con el 652. Siempre iniciamos con la cifra de las unidades. Entonces colocamos al 2 en la columna de las unidades. Luego al 5 en la columna de las decenas. Y finalmente la cifra 6, que es la cifra de centenas, en la columna de centenas. Y listo. Ya hemos ubicado a nuestros números en el tablero. Ahora sí podemos proceder a sumar. Para sumar, ya también hemos visto que siempre se debe de iniciar con las cifras de las unidades. Siempre debemos de empezar con las unidades. Entonces, sumamos 7 más 2. 7 más 2 nos da 9. Como hemos sumado unidades, obviamente el resultado tiene que mantenerse en la columna de las unidades. 7 más 2, 9. Lo colocamos aquí. Ahora sí podemos continuar con las cifras de las decenas. En las decenas tenemos 0 y 5. Lo sumamos. 0 más 5. 0 más 5 nos da 5. Entonces lo vamos a colocar aquí, en la columna de las decenas. 0 más 5, 5. Y finalmente vamos a sumar la columna de las centenas, que en este caso tenemos 2 más 6. 2 más 6 nos da 8. Entonces ese resultado lo vamos a colocar aquí, en la columna de centenas. De esa manera ya hemos terminado la suma. Observamos que 207 más 652 nos da 859. Continuamos con el siguiente ejemplo. Nos piden sumar 325 más 64. Entonces ya sabemos cómo proceder. Ubicamos a nuestros números en el tablero que hemos construido. Empezamos con el 325. Se inicia siempre ubicando a la cifra de unidades, en este caso es el 5. Entonces lo colocamos por aquí, en la columna de unidades. Luego con la cifra de decenas, que en este caso es el 2. Y finalmente con la cifra de centenas, que viene a ser el 3. Ahora tenemos que ubicar al otro número que es 64.
Como te darás cuenta, 64 es de 2 cifras. Ya habíamos hablado al inicio del video que un número de 2 cifras no tiene cifras de centenas. Un número de 2 cifras no tiene cifras de centenas. Y ahora te vas a dar cuenta por qué. Vamos a ubicar al 64 en el tablero. Recuerda que siempre empezamos ubicando la cifra de unidades, que en este caso es el 4. Entonces lo colocamos en la columna de las unidades. Luego se continúa con la cifra de decenas, que en este caso es el 6. Entonces lo colocamos en la columna de decenas. Y como te darás cuenta, ya hemos ubicado al 64 en el tablero y nos damos con la sorpresa, o bueno, ya sabíamos que el 64 no tiene cifra de centenas, ya lo habíamos dicho. Un número de 2 cifras no tiene cifras de centenas, entonces este casillero o este cuadrado queda en blanco. Lo que sigue simplemente es efectuar la suma. Ya todos sabemos que se inicia la suma por la columna de las unidades. Entonces sumamos 5 más 4. 5 más 4 nos da 9. El resultado lo vamos a colocar aquí. Se continúa con la columna de las decenas. Tenemos a 2 más 6. 2 más 6 es 8. El resultado lo colocamos aquí. Finalmente, continuamos con la columna de centenas. En este caso tenemos que 3 suma con un casillero vacío. Eso quiere decir que no vamos a sumar con nada. 3 suma con nada. Por lo tanto, permanece igual. Sigue siendo el mismo 3. 3 más nada me da el mismo 3. Y de esa manera ya tenemos nuestro resultado. 325 más 64 nos da 389. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este caso tenemos una suma con llevadas. Entonces vamos a ver cómo se realiza. Tenemos que sumar 258 más 514. Ya sabemos que ubicamos a estos números en nuestro tablero. Empezamos con el 258, siempre con la cifra de unidades. Entonces tenemos el 8, el 5 y el 2. Ahí está, 258. Luego ubicamos al 514 de similar forma. Tenemos al 4, al 1 y al 5. Ahí está, 514. Ahora empezamos a sumar. Ya sabemos que es muy importante siempre iniciar la suma con la columna de las unidades. Por lo tanto tendremos 8 más 4. 8 más 4 nos da 12. Vamos a colocar ese resultado por aquí. Pero antes de continuar tenemos que recalcar algo muy pero muy importante. Date cuenta que en esta suma, 8 más 4, nos ha dado 12. Este número es de 2 cifras. La cifra 1 y la cifra 2. Tiene 2 cifras. Cuando eso sucede, hay que saber que en nuestro tablero, cada uno de los cuadraditos o cada uno de los casilleros, en cada uno de ellos solamente se puede colocar una sola cifra. En cada uno de los casilleros solamente podemos colocar una sola cifra. Como te darás cuenta, el 12, como tiene 2 cifras, no puede ir en un solo casillero. Estaría mal colocado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, a ver, intentemos reordenar el número. Como solamente puede ir una sola cifra en el casillero, entonces vamos a quitar el 1 y lo vamos a colocar aquí. Ahí lo tenemos,
8 más 4 nos da 12. Bueno, podría ser, pero también aquí tenemos un problema más. Yo no puedo colocar aquí el 1. ¿Por qué? Porque todavía no he sumado esta columna de decenas. Como todavía no hemos sumado la columna de decenas, no se puede mover aquí el 1. ¿Está bien? Entonces eso no sería una opción. No puedo mover aquí el 1 y tampoco obviamente lo podría mover aquí porque tampoco he sumado la columna de centenas. Entonces no se puede mover a esos casilleros. ¿Está bien? Entonces, ¿qué podemos hacer con el 12? Bueno, se hace lo siguiente. Como 8 más 4 nos ha dado 12. 12 es un número de 2 cifras. Yo no puedo tener 2 cifras. En el casillero, en cada casillero, no se puede tener 2 cifras, solamente se puede tener una cifra. Entonces, como yo ya sé eso, lo que hago es lo siguiente. De este número que he obtenido, me voy a quedar con la cifra que está a la derecha, que en este caso es el 2. ¿Está bien? Solo nos quedamos con la cifra que está a la derecha, que en este caso viene a ser el 2. Y este 1 lo vamos a tener que llevar a la siguiente columna. El 1 que está aquí lo vamos a tener que llevar a la siguiente columna y eso se hace colocándolo en esta posición. ¿Está bien? En la columna de las decenas. El 1 lo sacamos y lo llevamos a la columna de las decenas. De esa manera ya estamos cumpliendo con colocar una sola cifra en este casillero. ¿Está bien? Sacamos el 1 y lo llevamos a nuestra siguiente columna, que es la columna de las decenas. Una vez hecho eso, ahora sí podemos continuar con nuestra suma. Para ello, déjame reordenar primero el 2. Vamos a colocarlo mejor. El 2 ya se queda solo en este casillero. El 1 se coloca en la siguiente columna y ahora sí proseguimos con la suma. Sumamos las decenas. 5 más 1 nos da 6. 5 más 1 nos da 6. Pero antes de colocar ese resultado, no debemos de olvidarnos del número que estamos llevando por aquí. Porque ese número también va a tener que sumar. Como ese número ya está en la columna de las decenas, lo vamos a tener que sumar. 5 más 1 nos da 6 y 6 más 1 que llevábamos nos da 7. 5 más 1, 6 y 6 más 1 nos da 7. Entonces ese es el resultado que tiene que ir en la columna de las decenas. Ahora sí podemos proseguir con la columna de las centenas. Tenemos en este caso 2 más 5, eso también nos da 7. Entonces lo colocamos y de esa forma ya tenemos la respuesta. 258 más 514 nos da 772. Veamos otro ejemplo. Nos piden sumar 327 más 219. Bueno, como te darás cuenta ya hemos ubicado a esos números en nuestro tablero para poder efectuar la suma. Sabemos que la suma siempre se debe de iniciar con la columna de las unidades. Entonces empezamos. Tenemos 7 más 9. 7 más 9 nos da 16. Ahí lo tenemos. Pero ya sabemos que cada uno de los casilleros, cada uno de los cuadrados o casilleros, solamente puede tener una sola cifra. En este caso 16 tiene dos cifras
Por lo tanto, no lo podemos colocar de esta forma. Entonces, si el 1 lo movemos por aquí, tampoco se podría representar de esa manera. ¿Por qué? Porque el 1 no se puede colocar en este casillero, ya que todavía no hemos sumado las decenas, y tampoco lo podríamos mover aquí, porque todavía no hemos sumado las centenas. Entonces, tampoco es opción colocar esa cifra en estos casilleros. ¿Qué se hace? Bueno, ya lo hemos visto en el ejemplo anterior. Como estamos sumando 7 más 9 y 7 más 9 nos da 16, 16 es un valor que tiene dos cifras. Por lo tanto, siempre nos debemos de quedar con la cifra que está a la derecha, que en este caso es el 6. Nos quedamos con el 6 y el 1 lo tenemos que pasar a la siguiente columna, que en este caso sería la columna de decenas. Por lo tanto, como nos dio 16, nos quedamos con el 6, que es la cifra de la derecha, y este 1 lo vamos a llevar a la columna de las decenas. Lo vamos a colocar por aquí. ¿Está bien? Vamos a reordenar el 6, lo colocamos mejor. Y de esa manera ya estamos cumpliendo. Estamos colocando una sola cifra en este casillero. Ahora sí podemos continuar con la suma. Sumamos la columna de las decenas. Tenemos 2 más 1. 2 más 1 nos da 3. Pero no debemos de olvidarnos de la cifra que estamos llevando por aquí. Esa cifra también se debe de sumar. 2 más 1 nos da 3 y 3 más 1 es 4. Por lo tanto, 4 es el número o valor que debo de colocar en este casillero. Finalmente, sumamos la columna de las centenas. Tenemos 3 más 2. 3 más 2 es 5. Entonces, ese es el valor que va en este casillero. Y de esa manera ya tenemos la respuesta. 327 más 219 nos da 546. Continuemos con el siguiente ejemplo. Nos piden sumar 465 más 258. Ya tenemos a esos números ubicados en nuestro tablero, entonces empezamos la suma. Ya sabemos que se inicia con las cifras de las unidades. Entonces tenemos 5 más 8. 5 más 8 nos da 13. Como es de dos cifras, también sabemos que nos quedamos únicamente con la cifra de la derecha, que en este caso es 3, y la otra va a tener que pasar a la siguiente columna. ¿Está bien? Este 1 la llevamos o lo llevamos a la siguiente columna, que es la columna de las decenas. Ahora sí, continuamos la suma. Tenemos 6 más 5. 6 más 5 nos da 11. Y 11 más 1 nos da 12. Otra vez tenemos el mismo escenario. Un resultado que tiene dos cifras. Como tiene dos cifras, tenemos que hacer lo mismo. Nos quedamos únicamente con la cifra de la derecha, que en este caso es 2, y la otra cifra, que es el 1, lo vamos a tener que llevar a la siguiente columna. ¿Está bien? Como nos ha dado un resultado que tiene dos cifras, ya sabemos que dos cifras no pueden estar en un mismo casillero. Entonces este 1 se va a tener que llevar a la siguiente columna. Lo colocamos por aquí. Ahora sí podemos sumar las centenas. 4 más 2 nos da 6. 4 más 2 es 6. Y tenemos que adicionar el 1 que estamos llevando. No nos vayamos a olvidar. 4 más 2 es 6. Y 6 más 1 nos da 7.
Por lo tanto, ese es el resultado que va en este casillero. De esa forma ya tenemos la respuesta. 465 más 258 nos da 723. Próximo ejemplo. 531 más 782. Ya están ubicados en el tablero. Iniciamos con la suma, siempre con las unidades. Tenemos 1 más 2. 1 más 2 es 3. Colocamos el resultado en este casillero. Luego continuamos con las decenas. 3 más 8. 3 más 8 nos da 11. Como este valor tiene dos cifras, únicamente nos debemos de quedar con una, la cifra que está a la derecha. La cifra que está a la derecha es el 1 y la otra cifra que está a la izquierda, que también es 1 en este caso, vamos a tener que llevarla aquí arribita, en la siguiente columna. Recuerda que no podemos colocar esa cifra en este lugar porque todavía tenemos que sumar estos números. ¿Está bien? El 1 que tenemos aquí no lo podemos colocar en este casillero porque todavía tenemos que sumar estos números. Por lo tanto, ese 1 tiene que pasar a la siguiente columna, en este lugar. De esa manera, ya hemos posicionado ese valor para poder continuar con la suma. Sumamos la columna de centenas. 5 más 7. 5 más 7 nos da 12. Y tenemos que agregarle el 1 que estamos llevando. 5 más 7 es 12, más 1 nos da 13. Entonces lo colocamos de esta manera. Y también te das cuenta de que nos dio un valor que tiene dos cifras. Como tiene dos cifras, nos quedamos con la cifra de la derecha, que en este caso es 3. Y este 1, como ya no hay más valores que voy a sumar en la otra columna, ese 1 puede pasar directamente a este casillero. Vuelvo a repetir, como ya no tengo más valores que sumar en esta columna, ese 1 puede pasar directamente a este casillero. ¿Está bien? Vamos a reordenar al 3. De esa manera tenemos que 5 más 7 es 12 y 12 más 1 nos dio 13. Me quedo con el 3 y el 1 puede pasar directamente al otro casillero porque en este caso ya no tengo más valores que sumar en esa columna. Y de esa manera ya tengo la respuesta. 531 más 782 me da 1313. Ahora vamos a sumar 976 más 864. Ya los tenemos ubicados en el tablero, así que iniciamos con la suma. Siempre se inicia con la suma de unidades. Tenemos 6 más 4. 6 más 4 nos da 10. Como es de dos cifras, nos quedamos con la cifra de la derecha, que es el 0, y el 1 tiene que pasar a sumar a la siguiente columna. Nos quedamos con el 0 y el 1 pasa a la siguiente columna. ¿Está bien? Ahora sí podemos sumar decenas. 7 más 6. 7 más 6 nos da 13 y 13 más 1 es 14. Como es de dos cifras, este 1 tiene que seguir o tiene que pasar a sumar a la siguiente columna. Nos quedamos con el 4 y el 1 pasa a sumar a la siguiente columna. Entonces el 4 queda y el 1 pasa a la siguiente columna para sumar con las centenas. Sumamos centenas. 9 más 8 es 17 y 17 más 1 nos da 18. 9 más 8, 17 y 17 más 1 es 18.
Como 18 es de 2 cifras, nos quedamos con el 8 y este 1 puede pasar directamente a este casillero. ¿Por qué? Porque encima de él ya no hay más números que se tenga que sumar. El 1 puede pasar directamente a este casillero porque en esta columna ya no hay más números que se tengan que sumar. Por lo tanto, nos quedamos con el 8 y este 1 pasa directamente al otro casillero. De esa forma ya tenemos la respuesta para nuestra suma. 976 más 864 nos da 1840. Siguiente suma, 331 más 815. Los tenemos por aquí, iniciamos sumando unidades. 1 más 5 es 6. Luego continuamos con las decenas. 3 más 1 es 4. Y finalmente terminamos con las centenas. 3 más 8 nos da 11. Pero como 11 es de 2 cifras, nos quedamos con la cifra de la derecha, o sea con este 1, y la otra cifra la vamos a pasar a la siguiente casilla. La pasamos directamente porque encima de este casillero ya no hay más números que estén sumando, por eso se puede pasar directamente. Ya lo hemos visto también en los ejemplos anteriores. Cuando ya no hay números que estén sumando en la columna siguiente, el valor o la cifra se pasa de forma directa. Por lo tanto, tenemos que 331 más 815 nos da 1146. Siguiente ejemplo. Nos piden sumar 273 más 48 más 5. Ya sabemos que lo primero es ubicarlos en el tablero que tenemos. Iniciamos con 273. Siempre se inicia con las cifras de unidades. En este caso sería 3. Debajo de la columna de unidades. Luego con la cifra de decenas. Y finalmente con la cifra de centenas. Ahí tenemos ubicado al 273. Ahora continuamos ubicando al número 48. Siempre se inicia ubicando la cifra de unidades, que en este caso es 8. Y luego la cifra de decenas, que vendría a ser 4. Como te das cuenta, un número de 2 cifras no tiene cifra de centenas. Ya lo habíamos indicado en el inicio del video. Número de 2 cifras no tiene cifra de centenas. Finalmente vamos a ubicar al número 5. Siempre se inicia con las unidades. Entonces lo colocamos y te das cuenta de que el 5 no tiene cifra de decenas y tampoco tiene cifra de centenas. Un número de una sola cifra no tiene ni decenas ni centenas. Ya también lo dijimos al inicio del video. Ahora sí, una vez que ya hemos ubicado a los números, procedemos a efectuar la suma. Siempre iniciamos la suma también con la columna de unidades. Tenemos 3 más 8. 3 más 8 nos da 11. Y 11 más 5 es 16. 3 más 8, 11. Y 11 más 5 es 16. Como es de 2 cifras el resultado, ya sabemos que solamente nos quedamos con la cifra de la derecha, que en este caso es 6, y la otra cifra que está a la izquierda, que es el 1, tiene que pasar a la siguiente columna. El 1 pasa a la siguiente columna y solamente nos quedamos con el 6. Ahora sí, proseguimos la suma. Sumamos las decenas. 7 más 4. 7 más 4 es 11. Y también tenemos que sumar la cifra que estábamos llevando. 7 más 4 es 11 y 11 más 1 nos da 12. Nuevamente tenemos un número de 2 cifras. Nos quedamos con la cifra de la derecha, que es el 2. Y el 1 tiene que pasar a la siguiente columna. Entonces ahora sí sumamos centenas. El 2 tiene que sumar únicamente con la cifra que estábamos llevando. 2 más 1 nos da 3.
por lo tanto ese resultado va aquí. De esa manera hemos logrado sumar 273 más 48 más 5, lo que nos da 326. Vamos a culminar con este último ejemplo. Nos piden sumar 362 más 513 más 504. Ya están posicionados todos ellos en el tablero. Entonces iniciamos la suma. Iniciamos con las unidades. 2 más 3 es 5 y 5 más 4 nos da 9. Por lo tanto colocamos ese resultado. Luego tenemos que sumar la columna de las decenas. 6 más 1 es 7 y 7 más 0 nos da el mismo 7. 6 más 1 es 7 y 7 más 0 nos da 7. Y finalmente proseguimos con la columna de las centenas. Tenemos 3 más 5 es 8 y 8 más 5 nos da 13. 3 más 5 es 8 y 8 más 5 nos da 13. Como 13 tiene dos cifras, en esta oportunidad el 1 puede correr a la siguiente casilla. ¿Por qué puede correr? Porque encima de esta casilla ya no se están sumando ningún número. Por lo tanto, se puede colocar directamente. Nos quedamos con el 3 y el 1 se corre al siguiente casillero. De esa forma tenemos que 362 más 513 más 504 nos da 1379. Bueno amigos, espero que el video les haya sido útil. Si ha sido así, no olvides suscribirte, darle like, compartir y comentar, ya que es la única forma de poder seguir subiendo contenido totalmente gratis. Nos vemos en la próxima clase.